Buenas noches, nosotros somos el último equipo y nos tocó la NIF B17 que se llama Determinación del Valor Razonable. Los integrantes son Rosa Adriana Reguín Martínez, Jimena Estrella Carrillo y Azucena Hernández Don Miguel. El objetivo de esta NIF nos dice que es establecer las normas para la determinación del valor razonable y su revelación. También nos dice que el marco contable para la determinación del valor razonable descrito en esta NIF se debe aplicar en su reconocimiento inicial y posterior o en su revelación. Alcance. Las disposiciones de esta NIF son aplicables a todas las entidades que emitan estados financieros. Esta NIF debe aplicarse cuando otra NIF particular requiera o permita evaluaciones a valor razonable o revelaciones sobre el mismo y determinaciones basadas en el valor razonable, tales como el valor razonable menos los costos de disposición. Definición de términos. 1. Adquisición de negocios. 2. Datos de entrada del nivel 1, 2 y 3. 3. Valor razonable. 4. Costo de transacción. Y 5. Datos de entrada observable, no observable. Bases de evaluación. Conceptualmente, las bases de evaluación se clasifican como inciso A, costo histórico, inciso B, valor actual. Costo histórico. Proporcionan información monetaria sobre activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, utilizando información procedente de la transacción o suceso que los generó. Las bases de evaluación del costo histórico incluyen, inciso A, el costo de adquisición, inciso B, el recurso histórico. Ahora tenemos el valor actual. Este nos dice que aquí vamos a utilizar información que se actualiza para reflejar las condiciones en la fecha de evaluación. Los valores actuales captan los cambios positivos y negativos desde la fecha de evaluación anterior por medio de estimaciones de flujos de efectivo futuros y otros factores incluidos en los valores actuales. Las bases de evaluación de valor actual incluyen el valor razonable y B, el valor específico para la entidad, el cual se subdivide en su valor de uso para activos y valor de cumplimiento para pasivos. Estas bases de evaluación se ilustrarán en el diagrama siguiente. Tenemos el costo histórico, en este el importe derivado de la información de una transacción o un evento que generó un activo o un pasivo. Tenemos el valor actual, en donde el importe derivado de la información que se actualiza para reflejar las condiciones a la fecha de evaluación. Tenemos el costo de adquisición, este es el costo que se incurre al adquirir un activo. El recurso histórico, que es un recurso que se obtiene al asumir un pasivo. El valor razonable, en donde supuestos externos de participantes del mercado y nuestro valor específico para la entidad. Estos serán supuestos internos generados por la entidad y se subdivide en valor de uso y en valor de cumplimiento, es decir, activos y pasivos. Esta NIF se centra en los criterios generales a considerar en la determinación del valor razonable y las revelaciones que le son aplicables. Respecto a las normas de evaluación, tendrán como objetivo la determinación del valor razonable y atribuciones del valor razonable. Según se defina por el valor razonable, tendremos en un precio de salida de intercambio, el cual se basa en el precio que se recibiría de un activo o se pagaría por transferir un pasivo. B, se deriva de una transacción ordenada entre participantes del mercado, es decir, entre partes interesadas, independientes, dispuestas e informadas. Y en un mercado de libre competencia, o sea, no debe de tener condiciones para alguna de las partes. Y C, considera datos de entrada observables y no observables con supuestos actuales a la fecha de evaluación. También nos dice que el valor razonable es una determinación basada en el mercado y no en un valor específico de un activo o pasivo para la entidad. Que para algunos activos y pasivos las transacciones observables del mercado o la información del mercado están disponibles, en cambio para otros activos y pasivos no lo están.
y nos dice que el objetivo de una determinación del valor razonable en ambos casos es el mismo, es decir, que se estima el precio de salida al cual una transacción ordenada para vender el activo o para transferir el pasivo se llevaría a cabo entre participantes del mercado a la fecha de evaluación en las condiciones actuales del mercado. De igual forma nos dice que el objetivo de la determinación del valor razonable es principalmente estimar el precio de salida al que una transacción se ha de vender. Para ello, una entidad requiere precisar todo lo siguiente. Inciso A, el activo o pasivo particular que es sujeto de evaluación consistente con su unidad de cuenta. Inciso B, para un activo no monetario, la premisa de evaluación que sea apropiada. Como inciso C, nos dice que el mercado principal o en su defecto, el más ventajoso en el que una transacción ordenada podría efectuarse para el activo o el pasivo. Inciso D, la técnica o técnicas de evaluación apropiadas para la determinación del valor razonable, tomando en cuenta la disponibilidad de información con la cual se van a desarrollar los datos de entrada. Las técnicas de evaluación utilizadas deben maximizar el uso de datos de entrada relevantes, observables, y también minimizar los datos de entrada no observables. El activo o pasivo. Una entidad debe tomar en cuenta las características propias del activo o pasivo, de la misma manera en que los participantes del mercado las consideran para evaluar el activo o el pasivo a la fecha de evaluación. Estas características en un activo incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos a la fecha de evaluación. A, el estado físico del activo y su ubicación. B, las restricciones, si las hay, sobre la venta o uso del activo. El efecto sobre la evaluación que surge de una característica particular del activo o pasivo será diferente dependiendo de cómo esa se caracteriza. Sería tomada en cuenta por participantes del mercado. El activo o pasivo evaluado a valor razonable puede ser cualquiera de los siguientes. A, un activo o pasivo independiente, por ejemplo, un instrumento financiero o un activo no monetario. Inciso B, un grupo de activos o un grupo de pasivos o un grupo de activos y pasivos, como por ejemplo una unidad generadora de efectivo o un negocio. La evaluación y revelación del activo o del pasivo dependerán de su unidad de cuenta, determinada de acuerdo con la NIF que se requiera. La transacción y el mercado. Una determinación del valor razonable asume que el activo o pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo o transferir el pasivo a la fecha de evaluación bajo condiciones actuales del mercado. Una determinación del valor razonable supone que la transacción para vender el activo o transferir el pasivo se lleva a cabo en el mercado, el cual el mercado principal para el activo o pasivo. En ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. Para poder determinar el valor razonable sobre la base del precio en un mercado, una entidad debe tener acceso al mismo. Sin embargo, esta no necesita ser capaz de vender un activo en específico o transferir un pasivo en particular en la fecha de evaluación. Ahora tenemos los participantes del mercado. Estos nos dicen que al desarrollar estos supuestos, una entidad no necesita identificar a participantes específicos del mercado, pero sí debe de identificar las características que distinguen a los participantes del mercado en general, en función a todo lo siguiente, es decir, el activo o pasivo o el mercado para el activo o pasivo y los participantes del mercado con los que la entidad podría realizar una transacción en ese mercado. El precio será el que esté en el mercado usado para determinar el valor razonable de un activo o un pasivo. Este no debe de ajustarse por los costos de la transacción, los cuales deben reconocerse de acuerdo con otras NIF particulares. Además, tenemos la jerarquía del valor razonable. Esta prioriza los datos de entrada y no las técnicas de evaluación que se utilizan para determinar el valor razonable.
Tenemos los datos de entrada del nivel 1. Un dato de entrada del nivel 1 estará disponible para muchos activos financieros y pasivos financieros, algunos de los cuales pueden ser intercambiados en múltiples mercados activos. Por ello, el énfasis dentro del nivel es en la determinación de los dos elementos siguientes. A. El mercado principal para el activo o pasivo, o en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso para el activo o el pasivo. Y B, si la entidad puede realizar una transacción para el activo o pasivo al precio de este mercado en la fecha de evaluación. Tenemos los datos de entrada del nivel 2. En este nos dicen que incluyen los siguientes. A, precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos. B, precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados con transacciones poco frecuentes y de volumen insuficiente. C, datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo. Y datos de entrada corroborados por el mercado. Posteriormente nos dice que la entidad puede efectuar ajustes a los datos de entrada de nivel 2, dependiendo de factores específicos del activo o pasivo. Estos factores incluyen los siguientes: inciso A, la condición y localización del activo; B, la medida en que los datos de entrada se relacionan con las partidas que son comparables con el activo o pasivo; y C, el volumen o nivel de actividad en los mercados dentro de los cuales se observan los datos de entrada. Nos dice que un ajuste a un dato de entrada de nivel 2 que sea significativo para la evaluación completa puede dar lugar a una determinación del valor razonable, que es clasificada dentro del nivel 3 de la jerarquía del valor razonable, que nos dice que si el ajuste utiliza datos de entrada no observables, relevantes y significativos para la evaluación completa. Nos dice que los datos de entrada de nivel 3 son no observables para el activo o pasivo. Sin embargo, el objetivo de la determinación del valor razonable permanece igual. Esto quiere decir que si un precio de salida en la fecha de la evaluación desde la perspectiva de un participante del mercado que mantiene tanto el activo o adeuda el pasivo. Las técnicas de evaluación de una entidad nos dice que se deben utilizar las técnicas para que éstas sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos de entrada disponibles suficientes para de esta forma determinar el valor razonable y así maximizar el uso de datos de entrada relevantes observables y minimizar el uso de datos de entrada relevantes no observables. Tres técnicas de evaluación ampliamente utilizadas son el enfoque del mercado, el enfoque del costo y el enfoque del ingreso. También nos dice que las técnicas de evaluación utilizadas para determinar el valor razonable deben aplicarse de forma consistente. Por ejemplo, un cambio en la ponderación cuando se utilizan técnicas de evaluación múltiples o un cambio en el ajuste aplicado a una técnica de evaluación. Es adecuado si el cambio da lugar a una evaluación que iguale o sea más representativa del valor razonable en estas circunstancias. Este puede ser el caso si, por ejemplo, ocurren cualesquiera de los siguientes sucesos. Inciso A, desarrollo de nuevos mercados. B, nueva información está disponible. C, deja de estar disponible información anteriormente utilizada. D, mejora de técnicas de evaluación. Inciso E, cambio en las condiciones del mercado. Un cambio en la técnica de evaluación o en su aplicación es un cambio en una estimación contable. Si no está disponible un valor de mercado cotizado, la estimación del valor razonable debe basarse en la mejor información disponible supletoria, incluyendo valores de activos o pasivos similares y el uso de otras técnicas de evaluación. Datos de entrada para las técnicas de evaluación. Las técnicas de evaluación utilizadas para determinar el valor razonable deben maximizar el uso de datos de entrada relevantes observables y minimizar el uso de datos de entrada relevantes no observables. Ejemplos de mercados en los que los datos de entrada pueden ser observables para algunos activos y pasivos, por ejemplo, instrumentos financieros. Incluyen mercados de intercambio, mercados de intermediarios financieros, mercados intermediados por agentes corredores y mercados principal a principal.
Datos de entrada basados en precios, comprador y vendedor. Se permite, pero no se requiere el uso de precios de comprador para posiciones de activo y precios de vendedor para posiciones de pasivo. Esta NIF permite el uso de precios de mercado, medios y otros convencionalismos para fijar precios que utilizan los participantes del mercado como una solución práctica para las determinaciones de valor razonable dentro de un diferencial de precios comprador-vendedor. Los enfoques en las técnicas de evaluación, enfoque del mercado. El enfoque del mercado es una técnica de evaluación que utiliza los precios y otra información relevante que es generada por transacciones del mercado que involucran activos, pasivos o un grupo de activos y pasivos idénticos, comparables, es decir, que sean similares. Las técnicas de evaluación consistentes con el enfoque del mercado utilizan a menudo múltiplos del mercado procedentes de un conjunto de partidas comparables. Las técnicas de evaluación congruentes con el enfoque del mercado incluyen una matriz de fijación de precios, que es una técnica matemática utilizada principalmente para evaluar algunos tipos de instrumentos financieros, tales como títulos de deuda. Ahora tenemos el enfoque del costo. Este nos dice desde la perspectiva de un vendedor participante del mercado, el costo de reemplazo será el precio que recibiría por el activo a evaluar. Esto es así porque el comprador participante del mercado no pagaría más por el activo que el precio por el que podría reemplazar la capacidad de servicio de dicho activo. En muchos casos, el método del costo de reemplazo se utiliza para determinar el valor razonable del activo tangible. Tenemos el enfoque del ingreso. Este nos dice que cuando se utiliza el enfoque del ingreso, la determinación del valor razonable refleja las expectativas actuales del mercado sobre estos importes futuros. El enfoque del ingreso incluye los siguientes ejemplos. Inciso A, técnicas del valor presente. Inciso B, modelos para fijar precios de opciones. Inciso C, el método de utilidades excedentes multiperiodos que se utiliza para determinar el valor razonable de algunos activos intangibles. En el valor razonable, en el reconocimiento, tenemos criterios generales en el reconocimiento de activos y pasivos. Cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo en una operación de intercambio, para ese activo o pasivo, el precio de la transacción será el precio pagado por adquirir el activo o el recibido por asumir el pasivo, es decir, un precio de entrada. En muchos casos, el precio de la transacción sería igual al valor razonable. Por ejemplo, este puede ser el caso cuando en la fecha de la transacción ocurre la compra de un activo en el mercado en el que se vendería. También tenemos mayor y mejor uso para activos no monetarios. Este nos dice que una determinación del valor razonable de un activo no monetario debe considerar la capacidad de un participante en el mercado para generar beneficios económicos, es decir, el mayor y mejor uso de un activo no monetario que considera el uso del activo que sea físicamente posible, legalmente permisible y financieramente viable, o sea, un uso que es físicamente posible considerando las características físicas de los activos, legalmente permisible considerando cualesquier restricciones legales sobre el uso de estos activos y financieramente viable, es decir, que considere el uso del activo que es físicamente posible y legal. Y también tenemos la premisa de evaluación de los activos no monetarios, que nos dice que el mayor y mejor uso de un activo no monetario es la premisa de evaluación para determinar el valor razonable de dichos activos, considerando lo siguiente. Inciso A, el mayor y mejor uso de un activo no monetario podría proporcionar al máximo el valor a los participantes del mercado a través de su uso. Y nos dice también que el mayor y mejor uso de un activo no monetario podría proporcionar el máximo valor a los participantes del mercado sobre una base independiente. Y también tenemos los pasivos e instrumentos propios de capital, donde una determinación del valor razonable asume que un pasivo o un instrumento de capital propio de una entidad se transfiere a un participante del mercado en la fecha de evaluación. Dicha transferencia debe presuponer
que un pasivo permanecería sin liquidación y se requeriría al participante del mercado receptor de la transferencia satisfacer la obligación, y un instrumento de capital propio emitido por una entidad permanecería en circulación y el participante del mercado receptor de la transferencia asumiría los derechos y responsabilidades asociados. La incorporación de riesgos en el valor razonable. El riesgo de incumplimiento de un pasivo nos dice que el valor razonable de un pasivo debe reflejar el efecto del riesgo de incumplimiento, que es el riesgo de que una entidad no satisfaga una obligación. Para ello debe considerar el efecto de su riesgo de crédito y otros factores que pudieran afectar o influir en la probabilidad. Por ejemplo, si un pasivo es una obligación de entregar efectivo o equivalentes, o en las condiciones de las mejoras crediticias relacionadas. Y la aplicación a activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas con riesgo de mercado o riesgo crédito de la contraparte. Nos dice que si la entidad maneja algo relacionado con dicho grupo, se puede aplicar una excepción a esta NIF para determinar el valor razonable. Dicha excepción se permite solamente si administra el grupo antes mencionado o si proporciona información sobre esa base del grupo a la máxima autoridad en la toma de decisiones de operación, e inciso C, que si requiere o ha elegido evaluar dichos activos y pasivos financieros a valor razonable, pero también nos dice que esto no aplica a la presentación de los estados financieros. Exposición a riesgos del mercado. La entidad debe utilizar el precio más representativo del valor razonable considerando la exposición neta de la entidad. Exposición al riesgo de crédito de una contraparte particular. Al utilizar la excepción, la entidad debe incluir el riesgo de crédito de esa contraparte o la exposición neta de la contraparte al riesgo de crédito. Normas de revelación. Una entidad debe revelar información que ayude a los usuarios de sus estados financieros a evaluar los dos elementos siguientes, considerando las técnicas de evaluación y los datos de entrada, el efecto en la utilidad o pérdida neta, nivel de detalle de la información, énfasis en cada requerimiento, cuánta agrupación o disgregación, si se necesita información adicional. Revelaciones por cada clase de activo y pasivo. Para determinar las determinaciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes. Para activos y pasivos mantenidos al final del periodo sobre el que se informa que se reconocen el valor razonable sobre una base recurrente. Para las determinaciones del valor razonable y recurrentes y no recurrentes clasificadas dentro del nivel 2 y 3 de la jerarquía del valor razonable, para determinaciones del valor razonable recurrentes y no recurrentes clasificadas en el nivel 3. Para las determinaciones del valor razonable recurrentes clasificadas en el nivel 3 se debe proporcionar clases de activos y pasivos. Una entidad debe determinar las clases de activos y pasivos sobre su naturaleza, características y riesgos del activo o pasivo y en su caso por el nivel de la jerarquía del valor razonable del que se clasifica. Las transferencias, una entidad debe revelar y seguir de forma consistente su política para determinar cuándo se considera que han ocurrido las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable, por ejemplo, la fecha del suceso o el comienzo o final del periodo. Otras revelaciones. Y bueno, por último, las otras revelaciones. Esto nos dice que si una entidad toma la decisión de establecer una política contable para utilizar el precio de la exposición de riesgo neta en la fecha de evaluación, conforme a la excepción, debe relevar dicho dato, así como la información de tipo cuantitativo requerida por esta NIF en forma de tabla, a menos que les sea más cómodo utilizar otro formato. La vigencia es a partir del 1 de enero, con nuestro ejemplo. Este nos dice que si una sociedad X adquiere 1000 acciones de otra sociedad a 15.6 euros cada acción con la finalidad de venderlas a un corto plazo, al cierre del ejercicio, estas cotizan un valor de 17.4 euros cada 15 euros, bueno, 0.15 euros.
Bueno, y aquí nos dice que se pide determinar el valor razonable de las acciones a fecha de cierre. Y la solución de este ejercicio nos dice que, dado que en este caso las acciones cotizan, nos dice que dado que en este mercado, en este caso las acciones cotizan en un mercado activo, su precio de cotización es la mejor referencia del valor razonable. Por otro lado, tal y como establece la norma en la determinación del valor razonable, no se deducirán los costes que pudiese incurrirse en su enajenación. Esto quiere decir que el valor razonable de este caso, vamos a multiplicar las 17.4 que es el precio que al final se obtuvo por las 1000 acciones y nos da un total de 17.400 euros, que sería ya considerando la determinación del valor razonable para deducir costes. Y aquí finaliza nuestra presentación. Gracias.